Capítulo 6. Escaramuza. Sebastián abrió los ojos y parpadeó bajo el cielo matutino. Un momento antes había estado soñando que representaba su espectáculo ante la corte del rey, Septimus. El público estaba sentado frente a él, ataviado con sus mejores galas, mirándole inexpresivamente, mientras los intentos de Sebastián por provocar una respuesta resultaban cada vez más desesperados. En resumidas cuentas, el hecho de despertarse le supuso un alivio. Se incorporó, estiró los brazos, bostezó y luego se volvió para mirar a través de los rescoldos de la hoguera que aún ardían hacia el lugar donde Cornelius había dormido. Pero el hombrecillo no estaba allí. Ni rastro de él, observó Max al oído de Sebastián. Ya se había ido cuando me desperté, hace una eternidad. Lo más probable es que haya huido con nuestros objetos de valor. ¿Qué objetos de valor?, masculló el joven, rascándose un costado. Giró la cabeza y vio que Max se encontraba de pie, junto a los matorrales, buscando esperanzadamente entre las ramas por si encontraba algo comestible. Puede que haya cambiado de idea y prefiera no viajar con nosotros. Lanzó al búfalope una mirada acusadora. Quizá tenga que ver algo con las ventosidades de anoche, añadió. Pues yo no recuerdo que hiciera viento, repuso Max. Claro, a ti no te afecta como a mí. Sebastián emergió de su jergón, se plantó el gorro y se puso de pie. Paseó la vista por el horizonte con un círculo completo. Si bien no detectó rastro del pequeño guerrero. Es una pena, se lamentó. Confiaba en encontrarme con suculento desayuno. —Y lo tendrás —exclamó Cornelius, surgiendo de entre los matorrales con tal precipitación que Max se atragantó con un bocado de hierba. He tenido la fortuna de encontrar un nido repleto de huevos de Galloc. Avanzó a zancadas, mostrando a Sebastián su yelmo boca abajo, lleno hasta el borde de redondas esferas de color azul. Confío en que tengas una sartén donde freír estas preciosidades. Sí, cómo no. Sebastián apresuró hasta la parte posterior del carromato, con la esperanza de no haber transmitido la impresión de que daba por descontado el servicio de Cornelius. —¡Qué sorpresa tan agradable! —comentó. —Debes de haber estado buscando toda la mañana. Agarró unas astillas y una vieja sartén abollada. —Se trata de saber dónde mirar —repuso Cornelius, sentado junto a la hoguera. —¿Qué clase de ave es un Galloc? —preguntó Max con cierto recelo. —No es un ave, ni nada parecido —respondió Cornelius—. Es una serpiente. —¿Huevos de serpiente? —preguntó Max a gritos, haciendo una mueca. —Lo que faltaba. —Son deliciosos, te lo aseguro —dijo Cornelius, agarrando las ramas que le ofrecía Sebastián y arrojándolas al fuego. —Pero si prefieres desayunar pienso, no voy a ofenderme, claro está. Max se mostró pensativo. Supongo que conviene probar nuevos alimentos de vez en cuando, indicó. Aunque solo sea como experiencia. Al final, Max se comió 4 huevos y había repetido de haber sobrado alguno. Están bastante buenos, la verdad, admitió, lamiéndose los últimos restos pegados a la boca, teniendo en cuenta su procedencia. Carne de jabralat, huevos de serpiente. Esperemos que esta dieta tan poco familiar no te provoque los efectos habituales, dijo Sebastián mientras ponía a Max el arnés. Recuerda que voy a estar sentado justo detrás de ti. No se me ocurre a qué puedes referirte, repuso el bufalope con tono inocente. Llegó la hora de levantar el campamento y proseguir el viaje. Partieron a buen ritmo. Cornelius optó por caminar junto al carromato con tal de no escuchar los incesantes lamentos de Max sobre el peso añadido del que tenía que tirar. El pequeño guerrero era de la opinión de que aún les quedaba 1 día y medio de trayecto, cuando menos, hasta alcanzar su destino.
Alguien le había comentado de que las torres del colosal palacio del rey Septimus eran visibles desde una gran distancia, pero, por el momento, el horizonte era tan solo una línea continua de color marrón, claro que contrastaba con el pálido azul del cielo. Fueron avanzando con andar cansado, hora tras hora, y por fin la llanura dio paso a suaves colinas cubiertas de hierba, que parecían mecerse cadenciosamente bajo la brisa. Alrededor del mediodía llegaron a lo alto de un cerro, y más abajo, a lo lejos, detectaron una gruesa columna de humo gris que se elevaba hacia el cielo. A medida que se fueron acercando, percibieron lo que parecía una fila de carretas. Alrededor de ellas se estaba produciendo algún tipo de conmoción que levantaba una densa polvareda. Cornelius sacó del cinturón un catalejo de aspecto arcaico y se lo plantó en un ojo. Examinó la escena unos instantes y contuvo el aliento con brusquedad. «¡Por los dientes de Shadlock!» exclamó. Se guardó el catalejo, bajó de un manotazo la víscera de su yelmo y sacó la espada de un tirón. «Vamos, Sebastián», dijo. «Alguien está en apuros». «Pero el carromato seguirá solo sin problemas. Empuña tu espada y sígueme». Dicho esto, salió corriendo a una velocidad sorprendente para su corta estatura. Sebastián se quedó mirando unos segundos a sus espaldas. Luego desenvainó su propia espada y de un salto se bajó del carromato. «Supongo que no pensarás dejarme solo», protestó Max. «Estarás perfectamente. No puedo dejar que Cornelius se enfrente al peligro sin ayuda, ¿no crees? ¿Y por qué no? Está entrenado para esas cosas». Tú, sin embargo. Sebastián no escuchó el resto de la frase, pues salió en pos de Cornelius, avanzando a la carrera con sus escuálidas piernas. Al cabo de unos instantes había alcanzado al hombrecillo y podía haberle adelantado con facilidad, si bien aminoró un tanto el ritmo para marchar lado a lado. Ahora distinguía con claridad la hilera de carretas hacia las que corrían. Y cayó en la cuenta de que estaban siendo atacadas por una tropa de hombres de aspecto andrajoso, montados en equinos. «¡Malandrines!», rugió Cornelius. «Están asaltando lo que parece ser un respetable convoy de suministros. No tomarán prisioneros». Sebastián agachó la cabeza y se concentró en la carrera. Aún les quedaba un amplio trayecto por recorrer, y una parte de él no deseaba en realidad llegar a su destino, ya que ello implicaría tener que combatir. Le vinieron a la memoria las palabras de Max. Ser capaz de emplear una espada era diferente a arrancar de cuajo la cabeza de un enemigo, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. La siguiente vez que levantó la vista, tuvo la incómoda impresión de encontrarse al borde mismo de la acción. Ahora distinguía con claridad todo cuanto estaba ocurriendo. Los soldados que custodiaban el convoy de suministros, impecablemente equipados, luciendo yelmos, con plumas rojas y corazas bañadas en bronce, se habían congregado en un protector círculo alrededor del carruaje de aspecto opulento, dispuestos a defenderlo con sus propias vidas. Los dos magníficos equinos que habían tirado del carruaje estaban muertos, con el cuerpo atravesado de flechas. Idéntico destino habían sufrido muchos de los guardias, cuyos cadáveres yacían esparcidos por el suelo. Mientras Sebastián observaba la escena, otros soldados fueron sucumbiendo bajo la lluvia de flechas que los malandrines seguían lanzando, mientras cabalgaban una y otra vez alrededor de sus víctimas, gritando como dementes. «¡No es justo!», vociferó Sebastián. «Bienvenido al mundo real», repuso Cornelius, también a gritos. «No te preocupes, pronto igualaremos el encuentro». Mientras los dos recién llegados se aproximaban al combate, uno de los malandrines, un hombre grande y barbudo a lomos de un equino gris, se percató de su presencia y se apartó de sus compañeros para atacar a Cornelius. Se lanzó hacia el pequeño guerrero a la velocidad de un rayo, blandiendo en el aire un hacha de guerra y decidido a partirle en dos. Sebastián deseó cerrar los ojos, si bien le resultó imposible. Mientras pensaba que había sido un placer conocer a Cornelius, el hombrecillo realizó una maniobra extraordinaria, rodando hacia adelante y deslizándose bajo los cascos del animal en movimiento. Luego se impulsó hacia arriba y con la hoja de su espada descindió el vientre desprotegido de la criatura. El equino perdió el equilibrio, se tambaleó y se desplomó en el suelo, lanzando a su jinete cabeza abajo. Cornelius no vaciló.
Bien al contrario, se lanzó hacia adelante con un grito aterrador a medida que otros jinetes se apartaban del grueso del combate para aproximarse a él. Sebastián no pudo observar por más tiempo, ya que se percató de que uno de los jinetes había reparado en él y se lanzaba al ataque a toda velocidad. Sebastián tragó saliva y apretó aún con más fuerza la empuñadura de la espada de su padre, repitiéndose a sí mismo que si tenía que morir, lo haría como un valiente, sin mostrar miedo alguno, aunque por dentro temblaba como una hoja. El malandrín se acercó a él galopando, con su grotesco rostro pintado con franjas de algo que recordaba sospechosamente a la sangre. Se reía y agitaba su enorme espada por encima de la cabeza. Los cascos del equino parecían hacer vibrar el suelo mismo que Sebastián pisaba. Con desesperación, el joven trató de recordar el consejo que su padre le había dado para situaciones semejantes. Deja que tu oponente haga el primer movimiento, pero mantente en guardia. Una vez que hayas esquivado el golpe, contraataca sin dudar un instante. El malandrín se colocó a su lado y se inclinó desde la silla de montar para asestar un sablazo. A medida que lanzaba el ataque, Sebastián osciló hacia un lado y la punta de la espada, con un horrible silbido, trazó un mortífero arco a pocos centímetros de su oreja derecha. Luego, el joven volvió a enderezarse y atacó con su propia espada, notando que la hoja atravesaba la cota de malla del jinete a la altura de la cintura. El equino siguió avanzando a toda prisa, pero cuando Sebastián se dio la vuelta para mirar, el jinete se volcó hacia un lateral y cayó con un estrépito sobre el suelo, donde quedó tumbado, retorciéndose de dolor, mientras la sangre se filtraba a través de su chaleco. Una súbita oleada de euforia envolvió a Sebastián. ¡Lo había conseguido! Se había enfrentado a un malandrín en un combate mortal y había salido victorioso. Abrió la boca para soltar un alarido de triunfo, pero en ese mismo instante un objeto contundente le golpeó en la espalda, dejándole sin respiración. Cayó de bruces al suelo. Sumido en la confusión, giró sobre sí mismo varias veces y se detuvo boca arriba. Ya no llevaba la espada en mano. Levantó la vista y vio que un enorme malandrín, con el estómago como un barril, se le aproximaba esbozando una amplia sonrisa que dejaba al descubierto las mellas de su dentadura. Blandía el pesado garrote con el que había golpeado a Sebastián, y por la manera en la que se acercaba contoneándose, era evidente que albergaba la intención de volverlo a utilizar. Sebastián, desesperado, miró a su alrededor en busca de su espada y la divisó a corta distancia, si pudiera aclarar la mente lo bastante como para lanzarse por ella. Pero el malandrín estaba agitando su fiera y barbuda cabeza. «Olvídalo, hombre elfo. No va a ser posible», declaró. Se acercó con el garrote en alto, preparado para el ataque. Sebastián seguía tumbado, consciente solo a medias de un extraño estruendo que parecía sacudir el propio suelo sobre el que se encontraba. Se preparó para recibir el golpe mortal y elevó una rápida plegaria para que su padre estuviera en el otro mundo aguardándole. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, una enorme cabeza con cornamenta que había surgido a la vista golpeó al malandrín en el pecho y lo lanzó dando tumbos sobre el suelo, como si de un muñeco se tratara. ¡Max! Sebastián levantó la vista con gran placer, pero era tal el ímpetu del carromato que el bufalope no podía parar. Pasó de largo como una exhalación y las ruedas estuvieron a punto de atropellar a Sebastián. El estupefacto malandrín se esforzaba por volverse a poner de pie cuando Max y el carromato le aplastaron contra el suelo y luego siguieron a toda prisa en dirección al grueso de la batalla, dejando a su paso una nube de polvo. Sebastián negó con la cabeza y se levantó, recuperó su espada, salió corriendo tras el carromato y se sumergió en la polvareda. De pronto quedó inmerso en un extraño y turbio caos de hombres que luchaban y forcejeaban. Un malandrín con un inmenso yelmo con cuernos se lanzó hacia él a través del polvo, y Sebastián reaccionó instintivamente, lanzando un ataque con su espada al yelmo del adversario. El impacto del golpe le repercutió por todo el brazo, y el malandrín, que se desplomó hacia atrás, desaparecía a la vista. Sebastián se quedó inmóvil, contemplando la espada con asombro. ¡Ja, ja, ja! Así se hace, muchacho. Tronó una voz a la altura de su cadera, y entonces vio a Cornelius, que pasaba corriendo a su lado. Estaba moteado de sangre y de polvo. Si bien a todas luces se lo estaba pasando en grande,
Creo que he eliminado a todos los arqueros. Ahora ven conmigo. En ese carruaje debe haber algo de mucho valor. Sin discusión, Sebastián siguió al pequeño guerrero y se encontró a pocos pasos de la lujosa carroza. El último de los guardias acababa de sucumbir a las espadas de los malandrines. Y ahora, uno de estos, un hombre corpulento, con el pecho descubierto, la cabeza afeitada y perilla, alargaba la mano con gesto triunfante para descorrer las cortinas de sartén que cubrían la entrada del carruaje. Al hacerlo, un puchero de barro de gran tamaño salió volando de la penumbra y golpeó al malhechor de lleno en la cara, tirándole al suelo. Allí yació aturdido unos momentos, y luego soltó un gruñido de sorpresa cuando primero Cornelius y luego Sebastián utilizaron su torso como práctico trampolín para impulsarse hasta los escalones de madera de la carroza. Ambos se giraron con las espadas en alto para defender la entrada tapada con cortinas, y se vieron confrontados por un semicírculo de guerreros ceñudos, armados hasta los dientes. Se produjo un terrible silencio, mientras los malandrines se iban congregando para la matanza. Se acabó, pensó Sebastián. No podemos luchar contra todos ellos. Estamos perdidos.